Bueno, vamos entonces Dale. a comenzar, que estás aquí. ¿Para quién es este webinar? Justo lo que hablábamos recién, ¿no? Para terapeutas florales que sienten la necesidad de darle profundidad a sus consultas, el deseo de sumar valor a sus encuentros terapéuticos, ¿sí? Y que tienen esta sensación de que algo más es necesario, además del preparado floral, además del diagnóstico floral. Como siempre digo, doy algunas recomendaciones para escuchar mis webinars, es que te alejes del celu por un rato, te alejes de las pantallas, que te abras a una escucha atenta y que tengas una carpeta, un papel ahí, una lapicera, para poder tomar nota de la información que voy a dar, porque doy mucha información. Y si hay algo, especialmente en este webinar, si hay algo que yo no estoy siendo clara, necesitas que detenerme, abren micrófono y me dicen para que no entendí, ¿sí? Y lo refrescamos. Me gusta el ida y vuelta. Para las personas que se queden hasta el final, les voy a regalar la ficha descargable de la que hablo en el día 5 de 7 claves para crecer como terapeuta floral. Quienes me están siguiendo no saben qué es 7 claves, les cuento brevemente. Es un espacio a través de YouTube que es cíclico. Yo todas las semanas doy una vez por semana, una vez por día, un video cortito, que son claves de mi experiencia en estos 10 años de consultorio como terapeuta floral. Y todos los días mando un video. El día 5 yo hablo de la primer consulta y cuento algunas cosas. Se van a llevar hoy la ficha descargable, ¿sí? Donde detallo todo lo que explico en esa clase y hay algunas cositas extra que se van a llevar hoy de regalo. Así que quédense hasta el final. Si estás en YouTube y me vas a seguir hasta el final, te pido por favor te comuniques conmigo vía WhatsApp. Todos mis contactos están en todas las redes, en las historias de Instagram, en los pies de los videos de YouTube, así te hago llegar tu ficha descargable, ¿sí? Bien, voy a correr un poquito acá esto, así pueden ver mi... Epa, ahí estamos. Bien, para quienes no me conocen, ¿sí? Porque el público siempre se renueva, como decimos aquí, mi nombre es Victoria Fiorenzi, ¿sí? Yo soy terapeuta floral hace 10 años, ¿sí? Practico Gendai Reiki Ho y Tantra, estoy en el mundo del Reiki desde el año 2011, estoy formada en Japón, inicié este camino hace muchos años, el camino del desarrollo personal, a través de una empresa de multinivel de la que yo formaba parte, que me conectó con el coaching. El coaching me llevó a conocer a quien después sería mi primer maestra de Reiki, quien me introdujo en la terapia floral. Yo digo que las flores de Bach me encontraron a mí y no yo a ellas. Yo quería hacer un curso de gemoterapia y aparecieron las esencias del Dr. Bach y me cautivaron de una manera maravillosa. Empecé a atender en el consultorio y entre el 2012 y el 2013-2014, en ese primer año y medio de consulta, lo que me sucedió es que yo sentía la inquietud, la profunda inquietud de que había algo más que yo les podía aportar a mis consultantes desde la palabra, ¿no? Había algo que pulsaba dentro de mí y me decía, la terapia floral es buenísima, pero no es suficiente. Por otro lado, veía que todos mis recursos de coaching por sí solos tampoco servían y que las flores eran un complemento a ese proceso que yo tenía hecho, pero faltaba algo ahí, ¿no? Y llego a la consultoría psicológica del licenciado Andrés Sánchez Bodas, aquí en Buenos Aires, en San Isidro, y me recibo consultora psicológica en el año 2016 y ahí cerró absolutamente todo, encontré eso que estaba buscando. Luego llegaron otras herramientas a mi vida, como el Tantra, como el Enneagrama, que hoy aplico también en el consultorio. Y lo que yo descubrí en este proceso, ¿no? En el que me fui formando, es que podía aportar a los terapeutas florales, ¿sí? La profesionalización de sus consultas. Entonces, formé lo que se llama la formación profesional en flores de Bach, que es el nivel 1,
y formo terapeutas de manera internacional, ya hace muchos años, y ahora estoy profundizando en lo que es el segundo nivel, que es lo que hoy nos reúne en este espacio. Vamos entonces a hablar de qué se trata, ¿no? Este nivel 2, que se llama estrategias terapéuticas. Bien, el objetivo principal de estrategias terapéuticas tiene como principal objetivo es profundizar la escucha, ¿sí? Sabiendo hacia dónde nos dirigimos con ella. Esto es lo número 1. Lo número 2 es entender la verdadera misión de la escucha desde un marco de referencia psicológico. Ahora voy a ir profundizando en cada uno de ellos. El punto número 3, en lo que quiero profundizar en este nivel 2, es lograr que el estudiante se lleve recursos para facilitar el proceso exploratorio del consultante, ¿sí? Recursos claros y concretos desde la palabra, ¿sí? Desde la actitud y desde el vínculo que se consolida. Y como punto cuarto es brindar herramientas que le permitan al terapeuta generar apertura a la experiencia y que disminuya la aparición de los mecanismos defensivos del consultante. Parece lo mismo que el punto anterior, pero no, es distinto y ahora lo vamos a ir profundizando. Yo les contaba que en mi nivel número 1 nosotros, bueno, vemos todo lo que es Flores de Bach, no solamente desde la mirada de Ricardo Orozco, sino que vemos otras miradas contemporáneas, Luis Jiménez, el doctor Orozco y Bárbara Espeche, entre otros, más mi mirada particular, o sea, vemos Bach, más todos otros autores contemporáneos, y al final de la formación profesional lo que vemos son 2 clases, 3 en realidad, en las que profundizamos en algo que se llama enfoque centrado en la persona. ¿Sí? Es una mirada terapéutica, es la mirada terapéutica del psicólogo norteamericano Carl Rogers, de la que hoy me voy a explayar un poco más. Y vemos hasta allí. En el segundo nivel lo que hacemos es retomar esas últimas 3 clases del nivel 1 y darle profundidad y aplicación, ¿sí? En el consultorio. Entonces, punto número 1. Yo hablé de profundizar la escucha. Cuando hablamos de profundizar la escucha, o sea, como terapeutas florales, al escuchar al consultante, lo que estamos haciendo, ¿sí? Es queriendo encontrar un diagnóstico floral. Esto no está mal, ¿sí? Esto es lo que tiene que ser. Nosotros estamos ahí para llegar a un diagnóstico floral y evidentemente recetar un preparado. Pero ¿qué es lo que sucede? Nuestra escucha, si se limita solamente a eso, va a estar muy estructurada, muy rígida, y no vamos a poder ver, escuchar o sentir otras cuestiones que suceden y que también hacen a ese diagnóstico floral. Entonces, para poder llegar a un buen diagnóstico floral, hay más cosas por escuchar. Y me pareció muy gráfico verlo así, ¿no? Verlo como un iceberg, ¿no? Entonces, la punta del iceberg es lo que la persona dice. Hay otras cosas que se ven del iceberg también, que no es precisamente la punta del iceberg, sino que es como el cuerpo del iceberg, que son sus gestos, la posición de su cuerpo. Hay cosas que no vemos pero escuchamos, ¿no? El tono de voz, el ritmo de voz, la forma en la que habla, ¿no? Si coincide la edad de la persona con la forma en la que habla, con cómo se expresa, si es un niño que parece un adulto o un adulto que parece un niño. En estas cosas se escuchan, se ven, los movimientos, se siente también, se siente, hay algo que sucede cuando tenemos a la persona enfrente, si la persona se acerca demasiado o se aleja demasiado. Ya el punto en el que ingresa al consultorio, ¿no? Cómo me saluda, si hay distancia, si no hay distancia. Todas estas cosas son las que vemos, escuchamos, sentimos, ¿no? Pero
por debajo del agua, acá por debajo, vemos otra cosa, ¿no? ¿Cuál es el significado que esa persona le da a las palabras? Yo digo familia. ¿Qué escucha el otro? El consultante dice discusión. ¿De qué me está hablando? El consultante me habla de ansiedad. ¿Qué me quiere decir con esa palabra? ¿No? Eso no lo podemos ver, no lo podemos escuchar si no estamos preparados para escuchar y repreguntar eso. Tampoco lo podemos por ahí sentir, ¿no es cierto? Entonces, el significado de las palabras, ¿no? La historia del consultante, porque quizás la historia del consultante, a medida que vamos consolidando el vínculo, vamos entendiendo de qué hablamos cuando hablamos de familia, de qué hablamos cuando hablamos de discusión, de qué hablamos cuando hablamos de ansiedad. ¿Sí? Y esto es algo que sucede en un vínculo que se sostiene durante un determinado tiempo. ¿Sí? Algo que muchos consultantes, terapeutas me traen como inquietud es, la persona vino una vez y no vino más. ¿Sí? Entonces yo siempre lo que planteo es, ¿cómo estás encuadrando? Esto en 7 claves lo vemos. ¿Cómo estás encuadrando? ¿Cómo vas a hacer tu proceso? Yo siempre en el primer momento de contacto lo que planteo es un proceso de por lo menos 6 meses. Como mis consultas son mensuales, estamos hablando de 6 consultas y de 6 meses de tomar floral. Entonces, yo en esos 6 meses me doy el tiempo para conocer a la persona, para entender el significado de esas palabras, para ver la historia del consultante, para ver las emociones del consultante, porque a veces lo que sucede es que la persona te dice una cosa, pero en realidad siente otra, ¿sí? Hay como niveles de incongruencia, ¿sí? En lo que se dice. O a veces cuentan una tragedia, pero se están sonriendo, entonces no te quedan claro si están desconectados de la emoción, si están evitando con la risa, ¿no? Entonces, y otra cosa que no sabemos y desconocemos son las necesidades, ¿no? Del consultante que llega. Me pregunta Alex, ¿hay algún motivo por el que hagas sesiones más seguidas, 15 días o semanales? Sí, claro, sí. Y justamente este es el motivo por el cual los invito a este webinar, porque ¿de qué va a depender la frecuencia de tu consultante, del valor que vos aportes? Yo tengo consultantes que los veo mensualmente para hacer su sesión de flores, pero entre medio podemos estar haciendo Reiki, meditación, procesos de consultoría psicológica, abordajes desde la programación neurolingüística o de algún recurso de coaching porque hay un objetivo a lograr, ¿no? Entonces, cuanto más grande sea tu caja de herramientas, mayor valor le puedes agregar a tu consulta, ¿no? Y después vamos a hablar de qué es el valor y qué es el precio, porque son dos cosas distintas, ¿sí? Entonces, cuando me encuentro con terapeutas que me dicen, el consultante vino una vez y no vino más, tenemos que poner el foco en cuál es el valor de tu consulta. Porque, ¿qué pasa? Si vos abordaste un consultante que tiene la intención de, no sé, aliviarse de algo, tomó las flores y se alivió, se fue, porque no tiene intención de profundizar en este iceberg que está por debajo del agua. Entonces, ¿cuál es tu misión como terapeuta floral? Acompañar ese darse cuenta y que la persona reconozca que necesita eso que vos tenés para ofrecerle. Probablemente los terapeutas que están formados en estos cursos de 2 o 3 días de flores de Bach no tienen en claro cuál es el poder de la escucha, ¿no? Y esto lo vemos un poco en la clase 7, de 7 claves, de escuchar para, escuchar a, escuchar sin juicio. Cuando yo escucho sin juicio, se abren un montón de otras cosas. Porque entonces ya no doy por sentado qué significa la palabra familia. No me quedo con qué significa para mí, qué significa para el otro, ¿no? Entonces, como verán, solamente de el título, profundizar la escucha, podríamos estar hablando semanas. Porque, ¿qué significa escuchar? ¿No? Y ahí nos empezamos a hacer preguntas que nos van como calando profundo, ¿no?
Otro punto importante. La escucha, profundizar la escucha, bien, pero ¿la escucha desde dónde? ¿No? Entonces, esto es importante. Según qué paradigma es el que yo tengo como terapeuta, o sea, desde dónde estoy parado, los objetivos de la escucha pueden ser bien distintos, ¿no? Un psicoanalista indaga, por ejemplo, cuestiones de la infancia para abordar situaciones del presente. Un coach va a buscar objetivos concretos en el discurso del cliente para desarrollar un plan acorde a esos objetivos. Va a impulsar a la acción, ¿sí? Un terapeuta cognitivo-conductual va a generar un plan para modificar conducta. Por ejemplo, la persona tiene miedo a salir a la calle porque le robaron, lo asaltaron y lo violentaron. Entonces, ahora hay que reestructurar eso porque la persona está en un trauma y necesita ver que si sale a la puerta no pasa nada, que si va hasta la esquina no pasa nada, ¿no? Una persona que le tiene pánico a un ascensor, por ejemplo, bueno, pero tiene que subir, por ejemplo, su trabajo al piso 10. Entonces, bueno, hace un piso un día, 2 pisos otro día, se va afrontando la situación de pánico, por ejemplo, y se va reestructurando, digamos, la percepción del consultante, del paciente. Ahora, es distinta la escucha que tiene un maestro, es distinta la escucha que tiene un padre con su hijo, es distinta la escucha que yo tengo con un amigo. Es distinta la escucha que tiene un abogado que está escuchando a su cliente o un juez que está decidiendo si alguien es culpable o es inocente. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta que la escucha está condicionada por nuestro marco de referencia. ¿Qué digo cuando digo marco de referencia? El marco de referencia es como la teoría en la que yo me apoyo para saber a dónde voy con esa escucha, cuál es la dirección de esa escucha. ¿Sí? Y esto es algo que muchos terapeutas florales me dicen. Sí, yo escucho, Vicky, yo escucho. Yo creo que soy empática, yo creo que estoy ahí presente, pero, decimos en la Argentina faltan 5 para el mango, falta algo, falta un marco de referencia. Esto es lo que falta. ¿Sí? Y los marcos de referencia, por lo menos el marco de referencia psicológico que yo utilizo, lo que hace es direccionarte a vos, enfocarte a vos en hacia dónde vamos. Cuando yo digo hacia dónde vamos, no estoy diciendo que vamos a llevar al consultante a donde yo quiero ir. No, estoy diciendo que sabemos a dónde vamos, no cómo vamos. ¿Sí? Es el cómo lo dice el consultante. Me preguntan. Siempre he tenido la duda de cuál debería ser el propósito principal de un terapeuta. A veces esto me encanta. Acá empieza a ver el insight del ida y vuelta, que es lo que sucede cuando nos enfocamos. En este caso yo estoy enfocada en ustedes, así que vamos a ver. Sanar o que la persona pueda empezar a funcionar, porque sanar puede llevar mucho más tiempo. ¿Y cómo enfoco eso con el consultante? Mira, la pregunta, Alex, es fabulosa y el punto no es hacia dónde vamos, sino el camino que estamos recorriendo, ¿sí? Y justamente de eso voy a hablar en este mismo momento, porque justamente el enfoque centrado en la persona, que es el marco de referencia que yo utilizo y yo enseño, es una mirada que propone el psicólogo norteamericano Carl Rogers, que sitúa al consultante como centro de la atención. ¿Sí? Esta misma teoría se utiliza en educación cuando está centrada en el alumno. ¿Sí? Las pedagogías, por ejemplo, Montessori o Waldorf, están centradas en la necesidad del niño, no en la necesidad del adulto de bajar una información. Entonces, este tipo de pedagogías apunta a un foco en el interior del niño, ¿sí? Y no a alguien que enseña, sino a un niño que aprende. Esto es una sutileza del lenguaje, pero no es una sutileza en lo fáctico. ¿Se entiende?
Porque una cosa es pensar que yo aprendo y otra cosa es pensar que alguien me enseña. Cuando alguien me enseña, el foco está puesto afuera, cuando yo aprendo, el foco está adentro. En las terapias existe la creencia limitante de que yo voy a una terapia a que el terapeuta me dé, fíjense que la palabra paciente de por sí ya es una cosa que nos deja a los consultantes en un lugar, perdón, un lugar de mierda. Hay que esperar. Paciente. No tengo que esperar nada, está dentro mío, ¿no? Ahora, ¿cómo encuentro yo un terapeuta que me escuche para que yo me escuche? Repito, ¿cómo encuentro yo un terapeuta que me escuche para que yo me escuche? No para que me introyecte cosas, ¿no? Que a veces sucede esto, ¿no? Porque es esto, un coach, por ejemplo, que no es un terapeuta enfocado en la persona, está en pos de un objetivo, ese es el motivo por el cual el cliente lo va a ver. Pero cuando estamos haciendo un proceso personal y una búsqueda personal desde el enfoque centrado en la persona, el terapeuta asume un lugar de apoyo, de escucha, de empatía, de aceptación, de congruencia. Esto implica un enorme trabajo personal del terapeuta para acompañar a esa persona a encontrar su camino a través de un vínculo que tiene características especiales, quizás nunca antes percibido por ese consultante. Y ahora vamos a ver por qué digo quizás nunca antes percibido por ese consultante. Entonces, de alguna manera el enfoque centrado en la persona logra que el consultante se sienta libre de explorar su mundo interno para adoptar las características de ese vínculo, primeramente en la relación consigo mismo y luego con los demás. En el nivel 2 aprendemos esta forma de vínculo. Entonces, el proceso en sí del nivel 2 te cambia la vida. Esto es un valor enorme. ¿Por qué digo te cambia la vida? Porque te abre a la experiencia, te permite explorarte a vos, te permite escuchar al otro de una manera distinta. Y esto no va a suceder solamente adentro del consultorio. Esto se va a llevar a la vida cotidiana, a tu pareja, a tu mamá, a tu marido, a tus hijos, a tus nietos. Abrimos y limpiamos, pero sabemos hacia dónde vamos. ¿No es cierto? Bien. Ahora bien, yo digo en el punto 3, llévate recursos para facilitar ese proceso exploratorio que se inicia dentro de la estructura perceptual del consultante. Pero para poder hacer esto, nosotros tenemos que reconocer patrones instalados. A ver, los quiero invitar a que repasen el modelo de vínculo que ustedes han percibido en sus padres, primero de sus abuelos a sus padres si lo recuerdan, de sus padres con ustedes si lo recuerdan, de ustedes con sus hijos, ¿sí? Fíjense todas las estructuras laborales en las que han estado, educativas, empresariales. Revisen por un momento la estructura educativa en la que han estado, jardín de infantes, primario y secundario. Fíjense, o universitario. Fíjense si responde al modelo de vínculo tradicional, que está acá en naranja, a la izquierda de la pantalla, o al modelo de vínculo del enfoque centrado en la persona. ¿Sí? Que lo podríamos llamar un enfoque moderno, un enfoque contemporáneo, un enfoque vanguardista, podríamos decir también. A ver, vanguardista en el 50, porque Carl Rogers falleció en el 87, y esto él lo plantea a mediados del siglo pasado, no es contemporáneo con Bach por 20, 30 años, ¿no? en sus descubrimientos, pero es lo mismo que planteaba el doctor Bach, ¿no? El conocimiento está adentro, no está afuera. Bach de alguna manera empezó a demarcar un camino que para mí este hombre lo termina le pega una vuelta de rosca importante, y hoy es mi misión bajar esto al terapeuta floral, ¿no? Entonces, les decía, repasemos esas estructuras de vínculos, ¿no? Entonces, pensemos, alguien sabe más que yo.
mamá sabía más que yo, sin duda. Papá sabía más que yo, seguro. Mi abuela sabía más que mi mamá, y mi bisabuela sabía más que mi abuela, que mi mamá, y que, ¿no? Esta cosa de que había alguien que te decía lo que vos tenías que hacer. Papá también, no había lugar a que el niño dijera, yo siento, yo creo, a mí me parece, mi punto de vista, no. En la escuela lo mismo, fíjense las estructuras laborales. Hay un organigrama donde alguien responde a alguien, donde alguien baja una línea y dice lo que se hace, y un subordinado que dice, sí, es así, ¿no? Y aunque el subordinado a veces tenga una idea maravillosa, está pensando, la digo, no la digo, la pienso, no... Llévenlo a la vida cotidiana, ¿no? Después, alguien me dice, hace esto, tareas, actividades en el colegio, escriba un renglón de esto, ¿no? Hay un objetivo por alcanzar y hay algo que es esperable en el modelo de vínculo tradicional. Terminas la escuela, vas a la universidad, te recibís, te pones en pareja, te casás, tenés un hijo, el perro, la parrilla, el segundo hijo, ¿no? Si miran alrededor de ustedes y perciben esto, había cosas que, esto es mío, ¿no? Pero, no sé, cuando mi hijo tenía 2 años, todas las madres del jardín de infantes estaban embarazando del segundo hijo. Y yo decía, pero ¿qué está pasando acá? Y empecé a observar los patrones de mi familia, y todos tenían hijos con 2 años de diferencia, la nena y el nene, ¿no? Y era como, ¿y esto es lo que quieren o esto es lo que alguien dijo que había que hacer y hay que cumplirlo, ¿no? Eh, Bien, parrilla. La parrilla es la barbecue, el asado, donde hacemos el asado, no sé cómo le dicen en Chile. El asador, calculo que será, ¿no? No sé cómo le dicen. Me disculpan las vicisitudes del lenguaje, estamos todos hablando español, pero... Eh, el foco de valor en el vínculo tradicional está puesto afuera, ¿no? En el reconocimiento, en la nota, en el lograr eso, en el casarme, en el tener el título, ¿no? Y aparecen los mecanismos defensivos y la exigencia, ¿no? ¿Por qué hay un temor a ser juzgado si yo no cumplo con esa estructura? Ahora, si llevamos esto a la terapia, nosotros los terapeutas cargamos un poco con ese modelo de vínculo. Voy a terapia a que el terapeuta me diga, a veces te encontrás en terapia con la gente que te dice, ¿y qué hago? ¿Y vos qué me decís que haga? ¿Y a vos qué te parece? Y yo no sé, porque tu vida es tu vida. No es que no sé terapéuticamente lo que te está sucediendo, quizás lo que sé es que hay que trabajar tu autoestima, que hay que trabajar tu seguridad, sí, pero ¿cómo? Esa es una respuesta que es tuya. Ahora, el modelo de vínculo en el enfoque centrado en la persona es que yo sé, yo como consultante sé. O sea, tu consultante es el que sabe, tu consultante es el que siente, tu consultante es el que desea, es el que elige, es el que quiere hacer esto o no lo quiere hacer, ¿no? Y no hay un objetivo en realidad. El punto es cómo voy siendo, cómo me voy desarrollando en este camino. Entonces, un poco a la respuesta de Alex hace un rato, nosotros somos agentes que estamos acompañando ese devenir, ese darse cuenta, ¿no? Es eso que pasa. ¿Y qué me pasa con eso que pasa? Cuando yo me abro a esta forma de vínculo y me conecto conmigo desde este lugar, inevitablemente me vuelvo más honesto conmigo mismo. No puede suceder otra cosa, porque el foco de valor está puesto adentro y no está puesto en que el otro me reconozca, que el otro me apruebe, que el otro me diga está bien o está mal. Entonces, de esta manera, yo puedo mantenerme abierto a lo que siento y ya no me siento juzgado por el otro, porque en realidad no es personal. El otro está emitiendo un juicio respecto de lo que ve en mí, porque seguramente está en ese modelo tradicional donde hay que cumplir con. ¿Sí? Ahora, la pregunta que clave es, ¿cómo aprendo una forma de vínculo que a mí me permita facilitar ese proceso exploratorio? Porque hay una tendencia también, como terapeutas, muchas personas
se forman como terapeutas porque tienen un deseo de ayuda al prójimo, y lo que no pueden contemplar es que a veces en ese deseo de ayuda al prójimo, lo que aparece es un deseo de control, es un deseo de bajar orden, de que yo creo saber qué es mejor para el otro. Ahora, para trabajar eso hay que pulirse, hay que indagarse, hay que trabajarse, hay que escucharse en el momento en que yo estoy en la consulta con otra persona. Para eso tan importante los procesos de supervisión que ahora les voy a contar, vemos en este nivel 2. Semana pasada yo di un webinar en el que hablé de 4 pilares, hablé de la capacitación, hablé de la supervisión, hablé del desarrollo personal y hablé del alma emprendedora, sin ningún tipo de lugar a duda, ¿sí? Este curso cubre completamente los 3 primeros pilares, ¿sí? Y el alma emprendedora va a quedar para asesorías personalizadas, porque están enfocadas bien en la persona, en las necesidades de cada persona, pero sin ningún tipo de lugar a duda, cuando nosotros aprendemos un marco terapéutico, lo ponemos en práctica y tenemos a alguien que supervisa esto y está ajustando la tuerca ahí a ver qué está pasando, el desarrollo personal obviamente viene solo, porque en mi intervención con ese consultante yo ya estoy mostrando qué está pasando conmigo. Mi deseo de cambiar, mi deseo de controlar, ¿no? Mi deseo de sugerir, la escucha, la no escucha, los temas que se traen al consultorio, qué detonan, ¿no? Un hijo que abandona a la madre, un padre que se muere, un hijo adicto, cualquier circunstancia del consultorio nos cuenta de nuestra historia personal. Entonces, cuando tenemos un grupo humano que acompaña eso, inevitablemente el insight llega en el terapeuta. Cuanto más grande es el insight del terapeuta, cuanto mayor conciencia tiene el terapeuta de sí mismo, más limpia es la escucha, más abierto está a la experiencia del otro. Hasta acá, ¿dudas, preguntas? ¿No? Bien. Entonces, la importancia de reconocer esos patrones instalados es clave. ¿Para qué? Para poder adoptar esta forma de vínculo terapéutico que de alguna manera estamos desarmándonos internamente. Porque hay que salir de una estructura donde estamos acostumbrados a que el otro nos diga. Yo el otro día en el webinar me daba cuenta, ¿no? Que nadie hablaba, ¿no? Como un silencio. Yo estoy acostumbrada a mis clases que son un bullicio, ¿no? Porque preguntan, porque se dan cuenta, porque, ay, Vicky, porque, ay, porque, pum, pum, pum. Y en los webinars un silencio. Y yo digo, a ver, ahí está, esto, consolidemos el vínculo. Siéntanse libres de preguntarme. Inclusive si alguien ve este webinar a través de YouTube mañana y me quiere preguntar algo, escriba ahí nomás. Mándenme un WhatsApp, ¿no? Esto. Tendamos redes de escucha. Para poder escuchar a un otro, primeramente debemos comprender y aprender a escucharnos a nosotros mismos, ver nuestras creencias limitantes, ver nuestros patrones. Es necesario corrernos de ese lugar de hay alguien que sabe más. Muchas veces esta creencia es la que más limita a los terapeutas florales que no logran expandirse porque tienen un miedo enorme de no saber qué decir, de no saber qué hacer, de tienen la persona delante y se quedan paralizados, ¿no? Entonces, esta apertura interna principalmente y luego en el vínculo es lo que hace que los procesos terapéuticos fluyan, refluyan, continúen. Y por otro lado, el consultante sienta el deseo intrínseco, es decir, de manera interna, por voluntad propia, de volver. Porque lo llamé, quise confirmar el turno y la persona no volvió. Porque le pregunté si había tomado las flores y me dijo que no las tomó. Y al final siempre me tocan personas que no están comprometidas. Y la persona no volvió. Y la persona no quiso. Claro, pero está el foco puesto en la persona. ¿Qué pasa en tu proceso terapéutico con ese otro que la persona no quiere volver?
Esto es lo que nos tenemos que preguntar y es lo que hay que afilar, ¿no? Entonces, inevitablemente, cuando vos generes un vínculo en que la persona se siente cómoda, escuchada, atendida en su necesidad, va a volver, va a volver, va a crecer, va a desarrollarse, va a lograr lo que quiere y te va a mandar más gente de referidos. ¿Sí? Tengo una pregunta en el chat. A ver. Edith me dice clarísimo, buenísimo. Me alegra que sea claro. Entonces, el enfoque centrado en la persona te brinda recursos para facilitar ese proceso exploratorio. Y acá la confianza se vuelca en el consultante, porque es él el que sabe. Ahora, fíjense qué cambio de paradigma, ¿no? Porque muchos terapeutas están trabados en crecer porque no saben qué decir, y yo vengo y les digo, es que no tienen que decir nada, el que habla es el otro. Y todos me miran y me dicen, sí. Y me ha pasado, bueno, si ven el webinar de la semana pasada, Leonor, por ejemplo, que es alumna de Enfoque Centrado en la Persona, que hizo la formación de verano, que terminó el mes pasado, ella tiene 5 años de experiencia en el consultorio y es una persona formada, capacitada y además formada en la universidad. Ella se ha formado en Flores de Bach en la Universidad de Rosario. Ella lo cuenta abiertamente, así que no estoy violando ninguna privacidad ni ninguna cuestión confidencial. Y ella dice, lo que yo aprendí de escucha en tu curso no lo imaginaba. Porque ¿qué hacemos? Nosotros nos ponemos a grabar al consultante, a transcribir al consultante y a ver qué le dijiste cuando te dijo esto. ¿Y qué te pasa que acá te desviaste de tema? ¿Por qué sacaste al consultante de acá? ¿Por qué? A ver, ¿y qué y qué hay que responder? ¿Qué es lo relevante de todo lo que está diciendo? ¿Y por qué queremos devolver eso? ¿Cuál es el sentido? Bueno, todo esto se ve en el enfoque centrado en la persona. Entonces, 1, confiamos en el proceso, que tiene sus etapas, que tiene sus previsibilidades, ¿sí? No es que el proceso, porque confiamos en el proceso, todo es color de rosa, no. Puede haber 4 o 5 consultas donde tu consultante lo único que hace es venir a hablarte mal del marido. ¿Y qué le vas a decir? Mira, no te aguanto más, andate. No, eso no es enfoque centrado en la persona. Eso es juicio, ¿no? Entonces, cuando yo adopto esta forma de vínculo, puedo empatizar con eso y acompañar eso, ¿sí? Confiamos en el proceso, confiamos en el sentir del consultante, no hay un sentir que está mal, ¿no? Y lo acompañamos a encontrarse con su mundo interno. A veces las personas están tan negadas a sentir lo que sienten, porque desde muy pequeños les han bloqueado esa capacidad de sentirse. Lo deben haber visto, es muy normal acá, no sé en otros países, pero acá es re normal. Un niño se cae al piso, se lastima, llora, los padres lo levantan del piso y dicen, no pasó nada, vamos, arriba, está todo lindo. Para, ¿cómo que no pasó nada? El pibe se cayó, se golpeó, se asustó, se lastimó, capaz está sangrando y todavía le decimos que no pasó nada. Estamos llevando a ese niño a negar su experiencia, a negar sus emociones, a negar lo que le pasa. Después nos sorprendemos en la edad adulta cuando una persona te cuenta que se murió la mamá y te lo dice, se murió mi mamá. Y vos decís, pero pará, ¿se murió tu mamá y estás triste? ¿Se murió tu mamá y estás contento? ¿Se murió tu mamá y estás triste pero no lo puedes expresar? La cantidad de personas que llegan al consultorio diciéndome, estoy angustiado y no puedo llorar. Entonces, cuando podemos visualizar dónde se gestó eso, empezamos a entender por dónde va la cuestión. Tengo preguntas aquí. Alex, gracias por lo que he aprendido contigo y las tareas, las entrevistas. Logro generar sin problema la confianza y las personas me hablan, pero no la puedo callar y la sesión se me escapa de las manos respecto del tiempo de duración. Claro, porque esto es otra cosa que hay que aprender. ¿Cuál es la distancia óptima? ¿Cuál es el calor óptimo? ¿Cuál es el punto en que la confianza pasa a ser ya somos amigos? ¿Cuál es el modo terapéutico de esta confianza? Por eso el enfoque centrado en la persona se presenta en el nivel 2 y se profundiza en el nivel 1, perdón, y se profundiza en el nivel 2 porque hay un montón de otras cuestiones que hay que abordar.
¿sí? Está buenísimo generar un clima de confianza y está buenísimo generar una apertura en el consultante. El tema es, bueno, ahora, ¿hacia dónde vamos con esto, no? Pregunta Edith, pero está bueno guiarlas con preguntas para orientarnos nosotros, porque a veces uno se estanca y nos podemos enredar. Sí, las preguntas son formas de intervenciones. Lo que pasa es que a veces hay preguntas que generan mecanismos defensivos. Te voy a contar una. Por ejemplo, si yo llego y te digo, Edith, estoy angustiada, me siento muy ansiosa y estoy angustiada. Y vos me preguntás, ¿pero por qué estás angustiada? Ya, mirá el tono, ¿pero por qué estás angustiada? Parece que me estuvieran cuestionando que estar angustiada está mal. Distinto es que yo te diga, entiendo, estás angustiada. ¿Sucedió algo para que estés así? ¿Hace cuánto tiempo que te sentís así? Ya, el gesto, la mirada, el tono de voz. Yo no te estoy haciendo una pregunta. En las dos casos te estoy haciendo una pregunta. ¿Cómo hago la pregunta? Esta es la clave de la cuestión. Claro que hacer una pregunta es importante. Claro que la primera consulta vos le tenés que preguntar al consultante, ¿estás en tratamiento psicológico, psiquiátrico? ¿Estás tomando una medicación? Pero hay un montón de otras cosas además del tono, ¿sí? Hay muchas cosas más que el tono. A veces hay cuestiones que tienen que ver con el relato del consultante y no tenemos ni que preguntar. Es solamente, ajá, estás ansiosa. Y hacer silencio y dejar que la persona profundice. ¿Cómo se usa el silencio empático? ¿Cómo se usa? O sea, esto es lo que tenemos que ver, ¿no? ¿Y para qué? Porque no es solamente aprender a intervenir correctamente para que suene bonito y que esté todo lindo. No. ¿Para qué estamos haciendo esa pregunta? ¿Qué queremos lograr, no? Con esa pregunta. Que te suena bolita la segunda pregunta. Claro, suena bonito porque lo que estamos haciendo es generar un clima de empatía, ¿no? De ayuda, de acompañamiento hacia la otra persona. Cálido, hay una palabra que dice Alex. Claro, es cálido. Y esa es la idea. El tema es cuando lo cálido se pasa de caliente y la persona no se quiere ir del consultorio porque su vida es tan fría que se que, ¿entendés? Entonces también eso hay que aprender a regularlo. Bien. El cuarto punto que les comenté hoy, generar apertura y disminuir mecanismos defensivos. Primero tenemos que saber lo que son los mecanismos defensivos, ¿sí? Esto es importantísimo. Un mecanismo defensivo surge cuando hay una parte de la exploración esta interna que está haciendo el consultante, ¿sí? De su mundo interno, que se contrapone con algo que no puede ser así, que no debe ser así, que alguien le dijo que no tenía que ser así, ¿no? Entonces, ahí aparecen los mecanismos defensivos. Entonces, cuando aprendemos un marco terapéutico que nos muestra qué escuchar, qué responder, cómo responder, y un marco terapéutico que nos da guía de cómo acompañar, centrándonos en el otro, sin incluir nuestra mirada, porque esto es muy importante, nuestra mirada importa un rabanito con salsa golf, a nadie le importa nuestro punto de vista. Nosotros estamos ahí para escuchar al otro. Entonces, aprender esto, centrarnos en eso, en la cresta de la ola, decía mi profesora. En la cresta de la ola, ni más adelante, ¿vieron cómo hacer surf? A mi hijo le encanta el surf. Si yo estoy por adelante de la ola me lleva puesto. Si estoy por atrás de la ola, me perdí la ola. Tengo que estar en el momento justo. Esto es así en el enfoque centrado en la persona. ¿Qué es lo que sucede cuando yo encuentro esta forma? Mi consultante se abre a la apertura y tiene menos miedo de lo que puede llegar a pasar porque hay una seguridad en ese vínculo terapéutico que le permite explorar, que le permite decir, probar, intentar, fantasear, elucidar con qué podría llegar a ser la respuesta. Y no va a ser juzgado, no va a ser dirigido, va a ser en función de su necesidad intrínseca. Entonces, cuando nos sentimos así, inevitablemente abrimos la experiencia. Es inevitable. Prueben preguntarle a un niño cuando te dice, ¿qué hago con esto? Y vos le decís, ¿y vos qué harías?
es muy divertido. ¿Y vos qué pensás? ¿Y a vos qué te parece? El niño a veces se queda así, ¿no? Una anécdota, tonta, cortita y al pie. El jueves, León tuvo un cumpleaños. León es mi hijo, ¿no? Tuvo un cumpleaños. Y llegó al cumpleaños, bueno, yo lo dejé y me fui. Cuando lo voy a retirar, llego y me encuentro con mamás de ahí del grupo, ¿no? Entonces me dice, la mamá de otro de los compañeros, me dice, ay, no sabes lo que me pasó con tu hijo. Me dice, es hijo tuyo, no hay duda que es hijo tuyo. Le digo, ¿qué pasó? Empiezo a reír. Me dice, cuando llegué con mi nene, el hijo de esta chica, el nene se asustó porque era un cumpleaños de disfraces. Se asustó por los disfraces de los niños. Entonces ella le dijo a este niño, pero dale, animate, está re bueno, ¿no ves que es fulanito, que es menganito, que son disfraces, que qué sé yo? Y que León se acercó y le dijo, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, le dice, ¿por qué no lo dejas que sienta lo que siente y haga lo que quiere hacer? Y ella se empezó a reír y le dice, porque yo creo que si él vence ese miedo, se va a sentir mucho mejor. Claro, eso es lo que vos crees. Tata, listo. Creo que ahí tenemos una experiencia, ¿no? Muy clara y muy concreta. Esto en el consultorio sucede. Yo a veces le estoy diciendo lo que yo creo que le va a hacer bien y el otro necesita vivir eso, ¿no? Entonces, vamos a profundizar en estos dos conceptos. Apertura a la experiencia y menor miedo a lo que pueda pasar. La persona está abierta a ver qué va a pasar. ¿Qué me pasa con esto que me pasa? ¿No? Ya no está detrás de lograr algo cuando vos la mirás desde el enfoque centrado en la persona. En este caso, en este ejemplo que les pongo, este niño tenía miedo. En cuanto viviera su miedo, se diera cuenta que sus amigos eran sus amigos, no haría que entrar a la fiesta y divertirse. Ese era el objetivo de la madre. Era el objetivo que la madre tenía para el chico, ¿no? El niño necesitaba transitar eso y obviamente lo transitó y después estaba ahí corriendo con todos, ¿no? Entonces, cuando yo no estoy detrás del lograr algo, sino que me abro a entender cómo funciono, qué me pasa, cómo funciona mi mente, cómo funcionan mis emociones, cuáles son mis reacciones, se lleva una herramienta para toda la vida. Yo tengo consultantes en este momento que se detienen a observar sus pensamientos. Me pasó esto y empecé a pensar. Y después dije, estoy pensando esto, ¿qué es lo mismo que me pasaba? Y empiezan a conectar eventos del pasado con el presente, se dan cuenta que cuál es la estructura en la que ellos se mueven. Entonces, una vez que reconozco, me puedo correr de ahí, ¿sí? Eh, eh, entonces esto, ¿no? Tengo un menor miedo a lo que puede pasar, porque cuando yo estoy abierto, ¿no? A la experiencia, estoy abierto a la experiencia, entiendo cómo funciona mi mente, entiendo cómo funcionan mis emociones, puedo registrar mis patrones, puedo darme cuenta, ¿no? De la herramienta para toda mi vida, entonces ya me conozco, tengo menos miedo y ya no tengo que estar negando lo que sucede. Por ejemplo, la negación es uno de los mecanismos de defensa. Tampoco tengo que proyectar afuera, la culpa es del otro. Puedo mirar adentro, ¿no? Entonces, el mecanismo de defensa, como bien lo dice la palabra, lo que hace es, pretende proteger a la persona, ¿no? Están ahí por algo y no debemos evitarlo. Si aparece por algo es. Pero debemos saber que a mayor seguridad en un vínculo, menor mecanismo de defensa y mayor apertura a la experiencia. Entonces, ¿cómo generamos un vínculo lo suficientemente fuerte, seguro, confiable, para que nuestro consultante se abra esa experiencia y disminuya los mecanismos de defensa? ¿Pueden ver la filmina que estoy pasando? Ahora sí. Bien. Entonces, estas dos variables se pueden visualizar a lo largo de todo el proceso personal que se desarrolla bajo la mirada del enfoque centrado en la persona. ¿Sí? El proceso de desarrollo personal bajo esta mirada tiene una teoría de personalidad, tiene un clima adecuado, ¿sí? Tiene ciertas actitudes que consolidan ese vínculo, tiene etapas, ¿sí? Y el proceso de enfoque centrado en la persona tiene un único objetivo, ¿sí? Que el consultante se encuentre consigo mismo.
Esta es la misión. Yo en un momento de 7 claves pregunto cuál es mi misión como terapeuta, y se los dejo ahí picando. La misión de un terapeuta es esta. Desde el enfoque centrado en la persona, es que el consultante se encuentre consigo mismo. Entonces, la pregunta aquí es si podés visualizar la enorme puesta en valor de tu servicio aprendiendo un recurso como este, ¿no? Si es claro el valor que esto tiene para tus posibles consultantes. ¿Lo pueden visualizar? ¿Qué opinan ustedes? Los escucho, ¿eh? ¿Me escuchan? Ahí tengo el chat abierto. Sí, me dicen, sí, sí. Bien, muchas terapeutas florales con los que hablo, ¿no? Desconocen la diferencia entre el precio y el valor. El precio es algo que vale la cosa, es un precio costo, pero el valor es todo aquello que te aporta como beneficio, es mucho más que el costo de la cosa. Entonces, si nosotros vamos a decir, vendo flores de Bach por X cantidad de pesos, que es lo que vale el contenido del frasquito, ¿no? Con el agua y las gotas. No, tu tiempo de formación, tu apertura a la experiencia, tu desarrollo personal, la escucha limpia, tus herramientas, los recursos que le puedas ofrecer, todo eso pone en valor tu consulta, ¿no? Esto es importante saberlo. Me dicen, es un conflicto que tuvo al principio, el valor es algo que me ha costado saber, requiere más trabajo con uno mismo para darse cuenta, pero claro, es mucho más sano saberlo, lógico, claro que sí, claro que sí. Entonces, mi intención con el nivel 2, que es estrategias terapéuticas, es poner en valor tu consulta, que visualices todo lo que le aportás en ese vínculo terapéutico a ese consultante, que puedas acompañar más allá de las flores, ¿sí? Y que tomes conciencia de que estás acompañando a otro ser humano a encontrarse consigo mismo y a transformarse, que no es solamente te saco del paso con las flores de Bach, porque eso es otra cosa, ¿no? Como poner el foco en el síntoma, no, miremos a la persona, enfoquémonos en la persona, no en el síntoma. Cuando miremos a la persona, el síntoma se va. Les cuento rápidamente el programa de cursada. La cursada consta de 12 clases, o sea, es un año de proceso, vamos a empezar en mayo. En la clase 1 vemos una teoría psicológica, que es la teoría de la personalidad de Carl Rogers, las actitudes y las intervenciones. Esto ya se ve en el nivel 1, pero aquí le damos profundidad, ¿sí? Y además todas las clases tienen una clase en vivo, ¿sí? De 3 horas. En la clase 2 repasamos todo lo que es intervenciones y lo llevamos a la aplicación práctica, ¿sí? Damos las pautas de supervisión de caso y lo que es la primera entrevista en profundidad. En la clase 3, alumnos van a supervisar un caso. Es una tarea bellísima. Tomar una entrevista, grabar la entrevista, transcribir la entrevista y encontrarse con la supervisión. El momento en el que vemos qué le dijiste, por qué se lo dijiste, para qué se lo dijiste, y la toma de conciencia de cada una de tus intervenciones. Luego lo que hacemos es profundizar en territorios tipológicos, que hay muchos terapeutas que no lo vieron. Esto es una herramienta para mí fantástica, ¿sí? Después vamos a profundizar en niñas y adolescencia, ¿sí? Va a haber material grabado y material en vivo. Todas las clases son en vivo, todos los meses. Pero además te llevas clases extras, ¿sí? Vamos a ver los trastornos de la personalidad desde el DSM-5, que es mi mirada sobre la mirada de Ricardo Orozco, actualizada a los libros vigentes, ¿no? de psiquiatría. Duelos, fases de un duelo normal, un duelo patológico, esto lo tenemos que saber. Cómo acompañamos a una persona, lo más normal es siempre encontrarnos con un proceso de duelo. Entonces, a veces hay terapeutas que en un acto de querer acompañar a la persona que está muy deprimida o está muy triste, la quieren correr de ahí para que no esté mal. Y eso es porque se desconoce por ahí el proceso de un duelo, o está enojada, enojada con la persona que partió, enojada con la enfermedad que la persona hizo que la persona se muriera. Y eso es parte normal. Entonces, entender cómo funciona nos ayuda a confiar todavía más en el sentimiento, en las sensaciones, en el proceso del consultante. Y dejamos clase 10 y 11 para hacer casos de supervisión 2 y 3, ya con todo el contenido anterior
espero tener unas supervisiones maravillosas en las que saquemos jugo absolutamente todos. Es muy hermoso lo que pasa en las clases de supervisión, porque por ahí son 3 horas enfocados en 10 minutos de consulta. Ustedes no saben el jugo que se saca de eso. Lo que se lleva el alumno supervisado, lo que se lleva el equipo de trabajo es algo realmente hermoso. Y dejamos la clase 12 libre. Es una sesión de dudas enfocado en ustedes, ¿sí? Para ver qué están necesitando, qué más están necesitando, ¿sí? El curso incluye las 12 clases, ¿sí? Que son una al mes, cursamos los terceros lunes de cada mes. Podés acceder a la clase grabada, o sea que si no podés participar en vivo, bien podés participar de la clase grabada, todo se sube a la plataforma de Hotmart, ¿sí? Iniciamos el lunes 16 de mayo, de acuerdo a los participantes, vamos a ver el horario, porque tenemos mucha diferencia entre México, Chile y Argentina, que son como los países en los que más se está sumando gente, entonces vamos a ver esto. Incluye obviamente la participación en vivo a través del Zoom de 3 horas de clase, más el contenido extra de los videos, más el material de lectura virtual, que es una carpeta de Google Drive con todo el contenido, el certificado de asistencia al finalizar el curso, ¿sí? Y un grupo de WhatsApp de consulta permanente, que no es un grupo en el que está cerrado y yo solamente mando información. No, los grupos de WhatsApp de los cursos son chats abiertos. Bueno, mis alumnos saben que cuando me mandan la tarea me mandan un mensaje, yo contesto, no es que es un curso que está subido virtual y si te he visto no me acuerdo, no, o sea, la idea es acompañarte en todo ese proceso, porque se mueven un montón de cosas, imaginarán, ¿no? El valor del curso para la Argentina, precio vigente, precio de lista, ¿sí? Es de 97.000 pesos en 6 pagos de 16.200, se puede hacer con tarjeta de crédito, ¿sí? Para el exterior el valor del curso es de $799, se pueden habilitar pagos, 6 pagos, 12 pagos, 6 pagos de 154,34 y 12 pagos de 89,44. Estos son los precios vigentes de lista fuera de las promociones, ¿sí? Ahora, para ustedes que están acá, que me están mirando por 24 horas, hoy es 23 de abril, esto termina mañana, 24 de abril, son promociones de 24 horas. La promoción válida para la Argentina son 12 cuotas de 6.000 pesos. Lo podemos hacer a través de débito en cuenta por Mercado Pago, ¿sí? Esto no te ocupa el límite de tu tarjeta, lo puedes hacer en 12 pagos como si lo estuvieras pagando en efectivo, digamos. O lo podemos hacer con un precio que es todavía más económico, que es con tarjeta de crédito, son 6 cuotas de 10.000 pesos, y eso se abona en el momento, el pago total, y se cuotifica, ¿sí? Y te saca el disponible de tu tarjeta de crédito. Esto lo aclaro porque a veces me preguntan, pero ¿cómo es? ¿Es así? ¿Es así? Esto se gestiona todo a través de Mercado Pago, y nos podemos comunicar por WhatsApp para tener toda la información. Para el exterior, la promoción es de un 25% de descuento, es decir, que el curso les queda en $599 y lo podemos hacer hasta en 12 cuotas vía Hotmart, ¿sí? Ese es el tema de pago, se puede hacer con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito, lo pueden hacer con todas las funcionalidades de pago que tiene Hotmart, que tiene pago inteligente, ¿sí? Y lo pueden hacer tranquilamente. Bien, muchas gracias por compartir este espacio. ¿Dudas, preguntas? ¿Ninguna? Sí, pregunta Alex. Te escucho. Ay, a lo mejor será más corto. Ahí estamos, te escucho. Sí, que será más corto que te lo pregunte. Yo te he escuchado otras veces que tú dices que, bueno, no atiende a todo el mundo. Uno, como puede pretender atender a todo el mundo, tiene que ir... Te escucho muy raro, te escucho con un sonido que como que me hace interferencia. No sé si está el micrófono muy fuerte. Voy a ver. ¿Por ahí? Mejor. Ya. Yo te he escuchado otras veces que tú dices que uno no puede atender a todo el mundo, o no pretender que todo el mundo va a venir a mi consulta.
sino que hay personas que en el fondo se van a empezar a atender conmigo en la medida que yo me vaya definiendo como terapeuta. Totalmente, sí, sí, Pues, sí. encontrando eso, porque al principio uno parte y quiere que todo el mundo venga. Y pero claro, de repente empieza a dar cuenta que no, que hay personas que sí, que no. ¿Cómo acortas ese periodo hasta llegar a tu público, por decirlo así? Qué interesante. Sí, yo creo que en realidad lo que tenemos que empezar a ver es lo que sucede, ¿viste? Como que la experiencia siempre es una máxima autoridad, dice Carl Rogers. Mi experiencia es mi máxima autoridad. Entonces, a veces la experiencia de vida personal es una guía, ¿no? A veces el sufrimiento, el dolor de la vida del terapeuta se vuelve una herramienta para compartir con el mundo. A veces, no sé, te pasan cosas en las que vos antes no podrías haber empatizado con alguien que pasó por eso, pero justamente porque te pasó, sos una escucha limpia y podés acompañar al otro, ¿no? Desde ese lugar. Es una búsqueda personal. Yo no te puedo decir cuál es, porque es tuya. Yo tuve muchas misiones, ¿viste? Como tuve un momento en el que acompañaba a muchas mamás, tuve momentos en los que acompañé personas que sufrían situaciones de pareja, acompañé búsquedas vocacionales. Hoy, por ejemplo, acompaño muchos adolescentes. Y es un trabajo tan hermoso porque me permite reeditar tanto mi adolescencia. Y bueno, es un camino, ¿viste? Es como ir encontrándote con vos. Yo creo que lo importante acá es mantenerse abierto a la experiencia, mantenerse abierto a lo que vamos sintiendo, a lo que nos va pasando, a lo que vamos necesitando, en lo que necesitamos capacitarnos porque vemos que nos llega a determinado grupo humano y bueno, ahí vamos, ¿no? Es es un proceso hasta que llega algo que decimos, esto, es esto. Pero llega, no te podría decir cómo, porque es como una experiencia muy individual, ¿viste? ¿Y qué pasa con los temas que uno no tiene resueltos totalmente? Como cuando el cura que nunca se casó da consejo de pareja, buenísimo. ¿Y qué pasa? Y nosotros no tenemos por qué tener la vida resuelta, ¿viste? Creo que lo importante, y ahora cuando les comparta la ficha de consultante, se van a dar cuenta que en la ficha de consultante yo guardo un pedacito para las notas del terapeuta, ¿no? O sea, vemos el síntoma, vemos qué flor se condice, ¿no? Y cuál es la nota del terapeuta. Yo no creo que haya que estar 100% iluminados para atender, o sea, de hecho yo no atendería si tendríamos que estar iluminados, estoy complicadísima, pero digo, sí por lo menos está visto. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una herida de rechazo muy grande y la tengo vista, cuando el consultante traiga la herida de rechazo, yo ya sé qué parte es mía, con qué voy a saltar yo, que puede ser una reactividad, y dónde me tengo que llamar al silencio. Si yo estoy en un conflicto con mi marido, por ejemplo, estoy con un conflicto con mi marido, me llega una mujer que se quiere separar y yo no estoy atenta a eso, sepárate, te tenés que separar, ¿no? Como, viste, surge como el pensamiento va a decir eso, pero no le tenemos que tener miedo al pensamiento, tenemos que tener registro del pensamiento y comprender que esa intervención no es facilitadora, que esa opinión a nadie le importa. O sea, el trabajo acá es de conciencia. ¿Y qué decimos? ¿A qué me refiero con esto? De entender cómo funciona mi mente, de entender dónde son mis puntos que hago agua y saber que no están resueltos. Ya saber que hay un tema que no está resuelto me habla de que no vas a ser macana en el consultorio, porque tenés en claro cuál es el punto que no está resuelto. El problema es cuando no lo tengo claro. ¿Se entiende? Súper claro, buenísimo, me alegro un montón. Bueno, les mando un beso grande, que tengan un hermoso fin de semana. Aquellos interesados en el curso me escriben, todos tienen mi WhatsApp, los participantes, y los que no, lo voy a dejar en la descripción. Me voy a ocupar de editar el audio con el video, a ver si podemos hacer algo para que no queden las filminas borradas, digamos.
Les dejo un beso muy grande.